¿qué tal? Soy Elfeo, me recordarán en videos como El mito de la caverna. Hoy les voy a hablar sobre un filósofo, José Ortega y Gasset. Fue un filósofo español muy famoso. Su filosofía hablaba sobre buscar la realidad de la verdad, pero la verdad de cada uno, porque él veía que el mundo tenía muchas perspectivas distintas de la realidad, entonces él quería hacer un análisis sobre la realidad de cada persona, como la realidad tuya, como la realidad mía, como la realidad de este objeto, como la realidad de este otro objeto o esto, y saber por qué. El porqué de un pincel, sabemos que un pincel tiene una esencia, según lo que nos decía Kant, uno de los filósofos que le inspira a Ortega a hacer sus estudios socialistas y sobre la perspectiva de cada quien sobre la realidad de la vida, de cómo vemos cada uno nuestra realidad y cómo nos movemos en ella o cómo nos expresamos artísticamente hacia la sociedad, dando una realidad subjetiva o una realidad exacta de lo que vivimos en nuestra propia realidad, que como les digo, hay varias realidades según Ortega, pues él hizo varios estudios filosóficos tratando de llegar a una verdad real y una verdad sobre cada realidad. Y bueno, no sé mucho más, así que los voy a dejar con un video que les explique un poco más sobre Ortega para que se eduquen un poco. Gracias. José Ortega y Gasset ha sido un importante filósofo y ensayista español. Nació en Madrid, el 9 de mayo de 1883. Su padre fue periodista y director del periódico El Imparcial. La tradición liberal y la actividad periodística de su familia marcarán la futura actividad de Ortega, tanto en su participación en la vida política española, como en su actividad periodística, con la publicación de numerosos artículos de prensa. El estilo periodístico puede reconocerse también en las obras filosóficas de Ortega. Se traslada a Málaga, en 1891, para comenzar los estudios de bachillerato. En 1897, se traslada a Alemania, para comenzar sus estudios universitarios que, en 1898 continúa en Madrid. En 1902 obtiene la licenciatura en Filosofía. Más tarde, se casa con Rosa Espot-Torno, y tienen 2 hijos. Se hace colaborador del diario El Sol en 1917, y, en 1923, funda la Revista de Occidente. En 1936, debido a la guerra civil, se tuvo que exiliar en París, luego en los Países Bajos y Argentina hasta que, en 1942 se quedó definitivamente en Lisboa. A partir de 1945 frecuentaba por España hasta su muerte, 10 años más tarde. La filosofía de Ortega y Gasset se encuentra situada en la corriente vitalista, que se caracteriza por considerar la vida como centro de cualquier investigación filosófica. Ortega inicia su filosofía en busca de la verdad.
una realidad de la que no se pueda desconfiar. La realidad radical, para él, es la vida. Pero la vida concreta, la de cada uno. O sea, que la realidad es múltiple, ya que existen distintas perspectivas de la realidad. También dice que la verdad ha de ser histórica, porque cada verdad se construye a partir del lugar que se ocupa en la historia. Ortega hace una crítica al realismo y al idealismo, y propone una tercera vía que no es ni realismo ni idealismo. Es el raciovitalismo, que es la teoría que funda el conocimiento en la vida humana como la realidad radical, uno de cuyos componentes esenciales es la propia razón. Las obras más importantes de Ortega y Gasset podríamos decir que son Meditaciones del Quijote, España invertebrada, Ni vitalismo ni racionalismo y la rebelión de las masas.